Noches, Dios les bendiga a todos ustedes. Es un gozo hoy nuevamente poder estar enfrente de un pueblo de Dios que espera escuchar su palabra, que quiere alimentarse de su palabra. Es triste saber la situación que está viviendo el mundo entero, pero también esto nos lleva a que busquemos más del Señor, a que creamos totalmente en el Señor, a que tengamos la certeza de que lo que Él prometió, Él lo hará. Creemos totalmente que Dios tiene el poder y que si cuando nosotros estamos unidos a Él, junto a Él, injertados en Él, su sangre poderosa nos sanará. Y el poder de Dios obrará grandemente. Si hay algo, mi hermano, de la cual tú tienes que tener siempre confianza, es que lo que Dios promete, Dios lo cumplirá. Dios es un Dios de palabra, Dios ha prometido, Dios a tu vida ha dicho grandes cosas, de las cuales Él mismo tiene presente que en un día cualquiera Él lo cumplirá. Por eso, una vez más, reitero y repito, fue necesario que muchos lugares, muchas empresas, muchas iglesias, muchos lugares tuvieran que ser cerrados debido a aquella plaga llamada virus, la cual ha venido dañando y haciendo cosas fuertes en la humanidad. Nosotros también como iglesia, el Ministerio de Reconciliación del Edén también padeció por un momento eso y tuvimos que acogernos a la ley y a lo que nuestro señor presidente entregó para nuestro país, con el fin de que todos pudiéramos evitar de que esto se creciera, se volviera y se expandiera más en nuestro país. Aún así, felices, contentos de saber que existen las redes, existen los medios de los cuales Dios permitió hoy, esta noche, en la cual muchos de ustedes están pudiendo integrarse y ver y escuchar el mensaje que Dios tiene para ustedes. No tengan temor, mis hermanos, Dios tiene un propósito con ustedes y Dios tiene un propósito con nuestro país Colombia, y Dios tiene un propósito con la humanidad y creemos que unidos a Él todo podrá salir adelante y todo podrá ser en confianza y en tranquilidad, El mundo tiende a desesperarse por lo que está pasando, pero la realidad es que quien tiene el poder en sus manos se llama Dios, quien tiene el poder en sus manos se llama Jesús, el Espíritu Santo tiene el poder. Únete a Él y verás la gloria de Dios obrar sobre tu vida. Quiero esta noche que así mismo como estés ahí, ojalá en el lugar donde estés tú puedas inclinar tu rostro un momento, cerrar tus ojos para que oremos al Señor, para que sea Él hablando esta noche a nuestra vida, para que Él nos permita esta noche escuchar aquella palabra de aliento, de consolación, de exhortación, pero que trae un propósito a nuestra vida, que tiene un propósito grande de parte de Él. Convéncete, mi hermano, mi hermana, que lo que Dios hablará esta noche es para ti. Por eso te invitó a ti a que estuvieras hoy aquí enfrente de estos medios, a que pudieras ver a través de estos medios. No pudimos estar en nuestro templo, pero Dios es bueno, Dios es lindo, Dios quiso que la palabra se entregara y no hubo nada que la detuviera. Hoy quiero que así, inclinado tu rostro, oremos al Señor y le pidamos que sea Él, no el varón que está esta noche entregando su mensaje y su palabra, sino Él a través de Él, el Espíritu Santo a través de Él sea hablando a nuestras vidas. Inclina tu rostro por un momento, sé reverente delante del Señor y dile al Señor esta noche que tome control de todo lo que hoy va a hablar, que esa palabra poderosa atraviese tu corazón, quede calcada en tu corazón, que esa palabra te lleve a tu vida a ponerla por obra y a ver cada día más la gloria de Dios y la mano del Señor obrando a favor de tu vida. Padre amado, Dios poderoso y grandioso, Señor, en esta noche, mi Señor amado Dios,
Señor, yo vengo, Señor, junto con todos aquellos que están, Señor, viendo en este instante, escuchando tu palabra en este instante, mi Señor amado Dios. La palabra que tú vas a hablar. Hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús, clamamos a ti para que tu Santo Espíritu a través de este varón, no sea él, sino tú a través de él, Señor, quien entregue este mensaje, Señor, al pueblo, Señor. Que este mensaje alcance, Señor, muchas almas, Señor, muchas personas en cualquier lugar del mundo, Señor, y aquellos lugares donde aún la palabra no ha podido llegar. Oramos a ti, Señor, y pedimos que en el nombre poderoso de Jesús, hoy sea un día inolvidable donde muchas almas puedan recibir de ti, donde esta palabra, Señor, transforme, cambie, renueve, hable a sus vidas, mi Señor amado Dios. Que tu Santo Espíritu a través de estos medios pueda hoy obrar y pueda hoy, Señor, dar la fuerza para que cada persona, Señor, en esta noche pueda recibir la dirección, Señor, de lo que tú vas a hacer y vas a entregar a cada vida. Te entregamos, Señor, esta predicación, esta noche de palabra, Señor, y dejamos, Señor, que seas tú, Señor. Disponemos nuestro corazón para que seas tú, Señor, amado Dios, renovando, transformando, cambiando y bendiciendo cada vida en esta noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, los invito en esta noche, ahí donde estás, a que vayamos a la palabra de Dios. En la epístola de Santiago, capítulo 1, verso 6. Libro de Santiago, epístola de Santiago, capítulo 1, verso 6. Nos dice hoy su bendita palabra: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a aquella onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, pues el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a mirar un poco sobre la palabra de Dios y miremos lo que nos dice, la manera como el Señor pide esta noche, y nos dice: pero pida con fe. El Señor ratifica y dice: no hay algo mejor para Él, no hay algo que pueda llegar a los oídos de Él que una petición totalmente en convencimiento de lo que se está diciendo, hablando, de lo que se está pidiendo. Pero pida con fe, y dice, no dudando nada. Cuando tú haces una petición al Señor, cuando tú pides al Señor, la palabra de Dios, recuerda, me dice, Hebreos 11:1 me dice, fe, recuerda, fe consta de dos partes importantísimas. Dice que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza, convicción. Certeza, convicción. Debes tener por cierto todo aquello que tú vas a pedir. Debes tener por seguro aquello que estás pidiendo. Debes estar muy convencido. ¿A quién le estás pidiendo? ¿Qué es lo que estás pidiendo? Debes conocer muy bien a quién le estás pidiendo. Debes saber y conocer muy bien para qué estás pidiendo. Debes tener algo cierto y real, mi hermano, mi hermana, y es: si está bajo la voluntad de Dios lo que tú estás pidiendo. Muchas veces nos preguntamos y decimos:
¿Por qué llevo tanto rato orando a Dios? ¿Por qué llevo tanto? He clamado al Señor, he hecho tantas cosas, he ayunado grandemente y aún así todavía no he recibido aquella bendición del Señor. Pero hay algo que tienes que tener presente y es que debemos pedir bajo la voluntad del Señor. Es que tengamos aquella certeza de que lo que le pides al Señor, Dios está de acuerdo con ello. Es lo que le agrada a Dios que tú le pidas. Es lo que quiere Dios que tú tengas. Es lo que realmente conviene para tu vida. Pues simplemente un gusto en tu sentir natural de querer tener aquello. Cuando pides, ¿cómo lo pides? ¿Quieres competir con qué? ¿Cuál es el beneficio de lo que estás clamando y de lo que estás pidiendo? ¿Qué objetivo lleva el que tú recibas lo que tú estás pidiendo? Entonces me dice la palabra de Dios, pero pida con fe, no dudando nada. Y me da aclaraciones y me dice cuáles son las razones aquellas por las cuales lo que pido no tendría efecto, lo que pido no llegaría a mi vida. Y dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante, es parecido a la onda del mar. Sabemos muy bien que la onda del mar va y viene, va y viene, va y viene. Muchas veces no avanza, se queda en un mismo lugar. Entonces dice, el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Y aclara y dice, dice, no piense, ni se lo imagine siquiera, ni crea. No piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna, aquello que está pidiendo ante el Señor. Dios es claro en lo que habla, mi hermano, en su palabra. Dios quiere que nosotros pidamos. Es más, en la palabra de Dios me habla algo y me dice Mateo 7:7. Pedid, se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero tenemos que tener cosas muy claras, mis hermanos, es, como hablábamos ahora, lo que se pide, por qué, para qué, el objetivo de lo que se pide. Ahora, ¿a quién le pido? ¿Cómo creo lo que le pido? ¿A quién le creo lo que le pido? ¿Qué demanda Dios de mi vida para yo recibir aquello que le pido? Dios también te da un caminar, Dios también te muestra cómo es el camino para poder llegar a aquello que tú anhelas tener. Y es eso. Eso hace parte de lo que nosotros nos congregamos, a buscar cada día más que el Señor hable a nuestras vidas, a buscar cada día más a que sea el Señor indicando el medio de mi caminar con Él, el medio de haber escogido caminar con Él, qué es lo que Él quiere que yo haga. Donde nosotros podemos orar al Señor y decirle, Señor, dame dirección, Señor, mostrame, Dios. Mostrame a través de tu Espíritu, Señor, Dios, qué es lo que tú quieres. ¿Qué debo quitar? ¿Qué debo cortar? ¿De qué me debo de apartar? ¿Qué cosas desagradan a ti? ¿Qué cosas no permiten, Señor, que yo pueda llegar a ti? ¿Qué cosas no permite, Señor Dios, que aún la bendición que ya está desatada sobre mi vida no pueda llegar a mi vida? ¿Qué es lo que impide para mi vida, Señor, aquello que tanto estoy clamando y orando a ti? Aquella duda es una de las grandes cosas. Y entonces habla el Señor en su palabra y dice, versículo 7, Santiago 1, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. Recuerde que me aclara y me dice dos cosas en el versículo 6, pero pida con fe. La duda sería lo único, no dudando, me aclara, no dudando. Es lo único que puede ser grandemente, es una de las grandes cosas que pueden ser el impedimento. Muchas veces, mis hermanos, llegamos a Dios, creemos que somos merecedores de las cosas, pero también tenemos que tener presente que el Señor tiene cosas grandes contigo, pero demanda cosas grandes de ti. Quiere cambios en tu vida. Quiere que tú entregues cosas naturales, personas, lugares, cosas de las cuales estás apropiado, cosas de las cuales los has convertido en un Dios. Que sea Él quien pueda manejar tu vida. Que cada situación, que cada petición, que cada cosa que en ti esté en tu corazón, esté en tu pensamiento, pero que primero esté en la mano del Señor.
Y dice la palabra de Dios, verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando oras, cuando crees y luego te desanimas. Cuando oras, cuando crees y luego te desanimas. Por eso dice, el hombre de doble ánimo, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Recuerda algo, siempre el enemigo va a querer robar de ti lo que Dios te dijo que era para ti. El enemigo siempre va a usar muchas cosas. El enemigo siempre en el mundo, circunstancias, personas, momentos difíciles. El enemigo va a querer poner en ti enfermedades, cosas que puedan dañar la confianza de la que Dios ha obrado a tu vida y ha hablado a tu vida. Cuando tú mantienes y sostienes lo que un Dios que no miente te dijo que haría, estarías venciendo la duda, estarías peleando con todo aquello que te diga personalmente que no se va a poder. Estarías peleando y batallando con todo aquello que tú veas que el mundo te presenta y que te diga no se va a poder. Pero cuando tú tienes claro en tu mente y grabado y calcado en tu corazón que fue Dios quien lo dijo, entonces te sostendrás, entonces tú mantendrás vivo, eficaz tu oración, entonces tendrás una forma de pelear con las fuerzas del mal y ellos tendrán que retirarse. No olvides, Santiago 4:7 recuerda algo y dice: que mientras estemos unidos a Dios, resistiendo al diablo, el final del diablo y de sus fuerzas del mal será huir de allí, porque será tu confianza, tu fe, lo que no permitirá que las fuerzas del mal toquen contigo. Quiero mostrarte un ejemplo sobre esto y quiero que vayamos al libro de Mateo, aquel ejemplo que nos muestra el Señor, que nos deja grabado, calcado en su palabra, y hoy te lo quiere entregar a ti. Libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. De lo que estamos hablando de la duda hoy, el Señor nos quiere entregar este ejemplo que deja grabado en su palabra. Libro de Mateo, capítulo 14, verso 22. Y dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Miremos algo, y es que el Señor no va con sus discípulos. El Señor cumplía una tarea. Según vemos aquí, estaba ante la multitud y él quiso que primero sus discípulos fueran primero que él. Mientras él hablaba con la multitud, mientras él se despedía de la multitud. Pero se pregunta uno, ¿cuál sería ese propósito? ¿Qué iría a hacer el Señor aquí? ¿Qué había en el corazón de Jesús? ¿Qué quería enseñar el Señor diciéndole, vayan ustedes primero? Vamos a mirar. 23. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Esto es una de las cosas grandes, mis hermanos, que nosotros tenemos que tener presente. Jesús acababa de enseñar algo a la multitud
Jesús acababa de entregar, de tener una comunicación con la multitud, con los discípulos, pero Jesús despide la multitud y aún podemos decir, despide a sus discípulos para tener una comunión directa con Dios. Acababa de realizar un trabajo delante del Señor, para el Señor, y dice que despedida la multitud, ya no estaba ni la multitud ni estaban los discípulos, había quedado completamente solo. Es como cuando tú ejerces durante un día y al terminar ese día tú vas nuevamente a Dios, como lo hiciste en un comienzo del día, entregándole y pidiéndole que hiciera grandes cosas sobre ese día, que cuidara, que te bendijera, que hiciera grandes cosas. Y es de las cosas que muchas veces olvidamos. En medio de nuestro cansancio, no vamos y le damos gracias al Señor por habernos regalado la capacidad de poder ejercer. Podríamos decir que Jesús subió en este momento, diríamos que puede ser a hablar con Dios, a darle gracias de lo que estaba pasando, a darle gracias de la gente que estaba recibiendo la palabra, el mensaje de Dios, a darle gracias de la capacidad que daba para predicar, a darle gracias por todo lo que estaba obrando y utilizando y estaba haciendo a través de Jesús. Y esta es una de las cosas, mis hermanos, que nosotros olvidamos al finalizar el día. Gracias por ese empleo, Señor, gracias por la capacidad de trabajo, gracias por la sabiduría que me diste, Señor, para ejercerlo. Gracias, Dios, por el lugar donde hoy, Señor, pude laborar y pude dar fruto, Señor, allí. Gracias, Señor, Dios, por el jefe que escogiste, Señor, el lugar que escogiste para yo trabajar, porque el lugar donde tú estás es el lugar que Dios escogió. Es el lugar donde proveerá el alimento, de donde proveerá el alimento. El Señor permitió que la sabiduría de un hombre llamado tu jefe, a la cual bendijo para que te bendijera a ti, tú pudieras llevar ese alimento y tuvieras la provisión. Por eso es de tanto cuidado muchas veces como nos expresamos nosotros de nuestros trabajos, de nuestros empleos. Porque sea como sea, Dios lo escogió. Porque sea el que sea, Dios lo escogió. Porque sea como sea, el lugar donde esté es el medio y la forma que Dios va a utilizar para darte provisión. No olvides de bendecir tu lugar de empleo. No olvides de bendecir tu jefe, aquel al cual el Señor le permitió estudios, preparación, capacitación para que pudiera buscar y pudiera abrir esa empresa, porque tenía listo, predestinado que allí trabajarías tú. Entonces dice la palabra de Dios, verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Dice, cuando llegó la noche quiere decir aún no estaba muy de noche. Quiere decir que el tiempo que sacó Jesucristo para hablar con el Señor no fue aquel tiempo a la carrera, aquel tiempo de afán que muchas veces nosotros hacemos. Se tomó su tiempo para hablar con el Señor, se tomó su tiempo para decirle al Señor todo aquello que estaba en su corazón y todo aquello que anhelaba y quería. Se tomó su tiempo para agradecer. Verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Nosotros no vemos a un Jesús, mis hermanos, nosotros no vemos a Jesús aquí desesperado, porque la barca estaba yendo. Jesús no paró en ningún momento de la oración, porque la barca, porque el medio para él poder llegar a sus discípulos se estaba alejando. Recuerde que las olas se la estaban llevando a medida que ellos se movían. La preocupación más de Jesús estaba más en hablar, en recibir, en fortalecerse del Señor, que en lo que la situación natural estaba presentando. Si la barca se estaba yendo, no le estaba preocupando eso. Si las olas se la estaban empujando, no paró la oración. Muchas veces lo paramos nosotros por los afanes que tenemos del día. Recuerda, Jesús sacó un gran tiempo, un buen tiempo, para prepararse, primero para agradecer y aún para prepararse. Diría que para agradecer porque acababa de hablar de tener una comunión con la multitud y con sus discípulos.
Diría que para prepararse para lo que venía, porque aún desconocemos todavía, lo vamos a mirar y lo vamos a leer. Pero Jesús tenía un plan en su corazón, diciéndole a ellos que se fueran aparte. En el corazón de Jesús estaba algo que quería enseñarle única y exclusivamente a sus discípulos. Miremos que esto no lo hizo junto con la multitud, ¿no? Aquellos escogidos, aquellos que lo seguían, aquellos que le creían. A esos quería Jesús enseñarles algo. A esos quería Jesús darles a conocer algo mucho mejor, mucho más que a la multitud. Aquellos que habían decidido entregarlo todo, cambiar todo y soltar todo solo por seguirlo a Él. A eso le iba a mostrar Jesús. Cosas sobrenaturales, cosas grandes que aún el mundo no conocía. Pero esos que eran sus amigos, con ellos quería. Y iba ante Dios y se preparaba y se llenaba de Dios antes de, para poder salir y seguir adelante con aquella obra que Dios quería. Entonces dice la palabra del Señor, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aquí empieza. Mire algo. Cuando hablamos de la cuarta vigilia de la noche, estaríamos hablando, iglesia. Comencemos. Primera vigilia, 6 a 9 de la noche. Segunda vigilia, 9 a 12 de la noche. Tercera vigilia, 12 a 3 de la mañana. Cuarta vigilia. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche. Quiere decir, si tú alguna vez has estado en el mar y has visto lo que es la oscuridad de la noche, en el mar es totalmente una tiniebla, donde tú no puedes ver nada absolutamente. ¿Cómo diríamos que Jesús iba a andar allí? ¿Cómo diríamos que Jesús iba a pasar por allí si no se veía nada? ¿A dónde había quedado la barca de Jesús? Si las olas se la habían llevado poco a poco. Y es esta de las muchas cosas de las que nosotros nos preocupamos. Y muchas veces estamos más pendientes y más cuidadosos de todo aquello que está pasando a nuestro alrededor que de aquel que tiene el control para acabar, para darle fin a las situaciones difíciles como la estaba viviendo él. Jesús estaba viviendo, estaba viendo cómo estaba sintiendo, aún se estaba dando cuenta cómo la barca se estaba yendo. Pero hubo algo que no hizo él, y fue que él no cortó la comunión con Dios. Él siguió creyéndole, él sabía el poder que tenía Dios, él sabía lo que podía hacer Dios. Él sabía que si Dios tenía un propósito de que él hablara a sus discípulos, de que él les enseñara a sus discípulos algo, Dios obraría en su vida, Dios daría fuerza, poder, autoridad y muchas cosas para poder entregar ese mensaje y esa enseñanza a sus discípulos. Entonces nos dice la palabra de Dios, más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Empecemos a mirar algo, iglesia. Nosotros tenemos claridad que sobre el mar es imposible andar. Es algo líquido, de lo cual nuestra gravedad nos hace hundir. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿De qué manera lo hizo Jesús? ¿Sabía Jesús que tenía poder en él? ¿Sabía Jesús que Dios lo podía ayudar? ¿Sabía Jesús que la barca se estaba yendo? ¿Sabe usted, mi hermano, que el problema a su alrededor puede estarse moviendo? Pero que no es correr a mirar cómo solucionar el problema. Es correr a buscar quién tiene la solución de tu problema. Es que cuando tú le pides a Dios con fe, como leíamos en un principio, y dice que no dudando, entonces Dios obrará, entonces Dios hará, porque entonces es nuestra duda, es nuestro miedo, es lo que vemos con nuestros ojos, es lo que el mundo nos está mostrando, es lo que estamos oyendo, después de que Dios nos ha dado una promesa, después de que Dios nos ha dicho y nos ha llevado a creer de que en Él todo lo tenemos. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Cuando hablamos de poder,
es la fuerza, es la capacidad, es todo aquello que yo necesito, unido a Jesús, en oración y en su confianza, para acabar, para batallar contra todo aquello que quiere oponerse y quiere dañar y quiere ser el limitante de que yo no pueda avanzar, de que tú no puedas avanzar. Entonces nos dice la palabra y nos cuenta y nos dice: y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y se dieron voces de miedo. Diría uno, pensaría uno, ¿cómo sería el terror? Ellos ya bien adentro, casi llegando a la otra ribera, a oscuras, en una tiniebla, donde para el lugar que mirara no se veía nada. Y de un momento a otro ver algo que venía hacia ellos. ¿Verdad que no sé si tú y yo nos asustaríamos viendo algo? Pues nuestro creer es que no hay nada alrededor. Jesús quería mostrarle lo que era el poder de Él, el mover de Él, la fuerza de Él, la capacidad que tiene Él sobre todo lo natural. Verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temas. Aquí hay tres cosas, mis hermanos, que quiero que tú veas. Y es esa presentación hermosa que hace Jesús a sus hijos. Es esa presentación que hace a sus hijos a todo aquel que escucha su voz. Es esa presentación hermosa que aquel que ha aprendido a escuchar a Jesús y a creerle a Jesús, siempre con escucharlo, siempre con identificar que es Jesús quien está ahí, su miedo caerá, su duda caerá, su temor caerá. Por eso Él habla. Y Él dice claramente. Él nos habla y nos cuenta y nos dice que si nosotros escuchamos su voz, nosotros podremos hacer y caminar en obediencia y en paz y en tranquilidad. Por eso Él se les presenta. Una de las cosas fuertes que vive el ser humano es que se desanima con facilidad. Recuerda, mi hermano, mi hermana, la historia de Jairo. Cómo su confianza, viendo que su hija moría, ni siquiera se quedó allí al lado de ella. Corrió a los pies de Jesús, corrió ante Jesús a decirle a Jesús que su hija estaba enferma. Tenía la confianza plena de que Jesús sería aquel que podría hacer algo a la enfermedad. Recuerde la historia. El mundo vino a Jairo, la gente vino a Jairo y le dijo a Jairo: no molestes más al maestro, tu hija ya ha muerto. Es como para que Jairo hubiera dejado de insistir. Es como para que la fe que tenía Jairo hubiera caído. Es como para que ya Jairo hubiera dicho: ok, Jesús, ya no fuiste, ya para qué, ya es bobada que vayas a mi casa. Recuerda la respuesta de Jesús, perdón. Jesús voltea y lo mira y le dice: no temas, cree solamente. La única cosa que le decía a Jesús era: mantén esa creencia en quien la has puesto. Si te has dignado venir a buscarme, era porque creías, era porque tenías el convencimiento de quién era yo. Eras porque sabía el poder con el que yo me podía mover. Eras porque sabía que yo era la solución a tu problema, a tu dolor, a tu tristeza. Y Él le recalca y le dice: no temas, Jairo, no temas. Le está diciendo eso, no te dejes llenar de eso, porque el temor haría que Jairo dudara, el temor haría que se apartara. Y muchas veces cuando ya Dios ha entregado y Jesús ha entregado a tu vida una palabra,
Cuando tú tienes una confianza y tú tienes un creer, es donde el Señor te dice que pidas no dudando, Santiago 1:6. Ese es en ese creer, es en lo que tú crees que debes seguir pidiendo. Porque Jesús lo dijo, porque Dios lo dijo, porque el Señor me habló, porque no por lo que estoy viendo, entonces simplemente. No es porque Él me lo dijo, no es porque alguien me dijo, es imposible. No es porque Él me lo dijo. Muchos en este momento estarán diciéndote a todo lo que estás proyectado, a lo que estás esperando. Muchas cosas pueden estar pasando que ni siquiera tú estás viendo. Y estás dejando de creer en todo aquello. Y está tu ánimo cayendo. Y Jesús esta noche te está diciendo. Te lo dice como a Jairo. No temas. Sostente, mantente, cree totalmente. Mantente firme en lo que has creído. Así veas que el mundo se te derrumba. Mantente firme así tú veas a tu alrededor. Que no hay forma, que no hay capacidad. Que ya no es. Que acaba de llegar una enfermedad que se llama virus y que todos nos vamos a morir. Cuando realmente el Señor habla que el día, la hora lo sabe Él, no más. Si Dios ha de usar un virus para llevarte al reino de su cielo, eso será un medio que Él usará para ti. Ni siquiera será un castigo para ti. Será una forma como Dios utilizará, es todo. Estaba listo, dicho, hablado, que sería esa la forma para aquellos que han muerto y que aún puedan morir. Pero si Dios te ha dado la confianza, uno ve hoy por hoy en este momento, en esta cuestión del virus, cómo la gente recuerda aquel salmo y dice que al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. También habla y dice que ninguna plaga tocará su morada. ¿Por qué no creer eso? ¿Por qué no creer eso, iglesia? ¿Por qué no creer realmente? Si Él te lo dijo. Basado en lo que tú crees, es lo que vives. El libro de Job, capítulo 3, verso 25, dice algo, y dice que todo lo que yo temo, eso será lo que me acontecerá. Porque aún yo mismo, mi propio temor, para que mi fe esté puesta exactamente en lo que temo. Y si yo creo mucho en lo que temo, eso pasará. Porque pasará lo que yo creo. Porque es por mi fe y la certeza. Si tengo por cierto que me voy a morir de algo, de eso me voy a morir. Job 3:25 dice que lo que yo temo, eso llegará a mi vida. Cámbialo y voltéalo. No temas. Solo cree. No temas. Solo cree. Continúa hablando, continúa orando, continúa diciéndole al Señor. Aunque tus ojos estén viendo cosas tan diferentes. Recuerda, ¿acaso no dice la palabra del Señor que el pecado entra por los ojos? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Si lo que estoy viendo es lo que estoy creyendo, o estoy creyendo en lo que Dios habló a mi vida, lo que Él dijo que haría un día con mi vida, lo que dijo que un día haría con tu vida. Recuerda que los discípulos caminaban con Jesús, veían el poder de Jesús, veían al Señor moverse en grandes cosas. Pero Jesús tenía algo más grande para ellos. Y era que no solo vieran el poder moverse en Jesús, es que ellos lo vivieran. Cuando tú eres un hijo de Dios y tú le crees al Señor, tú podrás moverte en aquellas cosas que tú, Jesús, que tu Señor te va entregando a medida que tú lo sigues. Te va mostrando a medida que tú te congregas. Te va mostrando a medida que tú ves la palabra. Que tú le crees a la palabra. Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a todos los que me creen. Ojo, iglesia. Y estas señales seguirán a todos los que me creen. Habla de creer.
no de temer. A los que me creen, a los que tienen la confianza. Creer es depositar la confianza en alguien o en algo. Y estas señales seguirán a todos los que depositan la confianza en mí. Echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán, beberán cosa mortífera y nada les pasará. Cuando tú te apropias de algo como eso, cuando tú le crees a Jesús, cuando tú declaras tu palabra, tú dices, Señor, tú me lo dijiste y yo lo creo. Y mi familia, mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi papá, todo el mundo puede decirme que esto no es, que es imposible, que ya no es. Y Jesús esta noche te habla y te dice que si pides con fe, no dudando, no dudando. Aparta la duda. Continúa creyendo que es a lo que el Señor te habla esta noche. Si Jesús te dijo que lo haría, lo hará. Jesús es capaz de hacer contigo cosas sobrenaturales. Jesús, estando en cuerpo, aún hacía cosas sobrenaturales. Jesús tenía el poder sobre todo lo natural. Y Jesús dijo que a los que creían, aún cosas mayores que las que él hizo, haríamos. Nuevamente la palabra dice, verso 27, Mateo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. La primera, les habla de su parte emocional. No se lo dejen tumbar, no se dejen tumbar, no dejen llenarse de miedo, porque el temor vence el puro amor, dice el Señor. El amor que tienes en Cristo, el amor y la confianza que tienes en Él. Cuando te dejas llenar de temor, dejarás de creer en Jesús. Te llenarás tanto de temor y las circunstancias te mostrarán tantas cosas que tú estarás pensando y creerás a lo último que es verdad lo que estás viendo. Y entonces dejarás y dudarás y ya no pedirás con fe. Y ya no pedirás creyendo que Él tiene el poder para hacerlo. Tu fe caerá cada día más porque tu oración menguará. Porque ya no habrá aquel a cual tú exaltas y tú vas y buscas día a día y tú le dices, Señor, vengo a ti porque tú tienes el poder, vengo a ti porque tú me lo dijiste, vengo a ti, Señor, porque soy hijo tuyo, vengo a ti porque la sangre tuya, Señor, limpia de maldad cada día mi vida, vengo a ti, Jesús, porque tú dejaste el poder sobre mi vida, Señor, y tú lo dijiste en tu palabra, que a los que te creían, Señor, pondremos manos sobre los enfermos, le diríamos a los demonios que se fueran, le diríamos a esa tormenta que está sobre mi vida, que se vaya en el nombre de Jesús. Y la tormenta parará. Vengo a ti, Dios, porque tu palabra dice, Santiago 4:7. Sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de vosotros. Cuando me habla de resistir, me dice manténgase firme, sosténgase a todos los ataques del enemigo, a todo lo que el enemigo le quiere hacer ver, y le quiere mostrar, y le quiere hablar, y le quiere decir. El enemigo puede usar cualquier cosa, persona, naturaleza, cualquier cosa. Pero hoy, esta noche, el Señor te habla y te dice si tú estás unido a Él, a ti te habla. Por eso te trajo esta palabra. Porque Jesús separó la multitud para hablarle a sus discípulos. Tú eres esta noche el escogido. Tú eres aquella persona que Dios está llamando. Tú eres aquella persona a la cual Dios entregó esta noche este mensaje a este siervo para que te la entregara a tu vida. Para que te dijera, no temas, no dudes en lo que estás pidiendo. No dudes en lo que yo dije que haría. No dejes que lo sobrenatural, lo que estás viendo, te desanime. Y esta noche te dice, soy yo a través de mi palabra quien te habla, soy yo quien trae ese mensaje, soy yo quien el enemigo y las fuerzas del mal no pudieron hacer nada, soy yo que aunque la naturaleza esta noche esté llena y el mundo esté llena de virus y mis iglesias y mis templos sean cerrados, soy yo quien aún usé las redes para que tú me vieras, tú que estás escuchando. ¿Qué pudo haber impedido a Jesús para llegar a ti esta noche? Nada. Lo único que puede impedir a Jesús para llegar a ti es que tú dudes de lo que Él ya te dijo. Es que tú dudes de lo que estés clamando y pidiendo. Es que tú mengues en tu oración. Es que lo que tú estás viendo alrededor y lo que te está sucediendo, Señor, ¿por qué? El Señor es sabio y el Señor sabe cómo está enderezando. Convéncete de algo, mi hermano, cuando el Señor va a entregar una bendición, primero te prepara para la bendición. Cuando el Señor quiere entregarte algo, porque puedes no estar capacitado para eso, y entonces despreciarás, entonces no sabrás qué hacer con algo tan poderoso como es esa bendición que te va a entregar. Primero te prepara, primero te perfecciona,
para que seas muy feliz con aquella bendición que Dios te quiere entregar. Aquel lugar, aquella persona, aquella empresa, aquella salud. Verso 28 dice la palabra: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí hay algo muy tremendo, mis hermanos, mis hermanas, y es que dice la palabra que Pedro le dijo: Señor, si eres tú. ¿Cómo lo llama Señor? ¿Cómo lo llama Señor? Si tenía duda que era él. Para llamarlo Señor, tuvo que haber tenido y entendido y escuchado su voz de que era Jesús. Solo que estaba actuando como Tomás. Ver para creer. Y cree algo, iglesia. Jesús no trabaja ver para creer. Jesús trabaja creer para poder ver. Él quiere que primero le creas. Él quiere que deposites tu confianza en Él. Él quiere que continúes tu oración. Él esta noche está tumbando el temor y el miedo que tú tienes. Algunos de los que me están escuchando esta noche, hoy ya habían desistido, hoy habían dicho: no, yo no quiero más, no voy a orar más por eso. No voy a buscar más, no me voy a congregar más. ¿Para qué leo palabra? ¿Para qué sigo orando si no veo respuesta de Dios? Hay una canción que dice que mientras el Señor está en silencio, Él está trabajando por ti. Entonces el Señor habla y le dice, Pedro le dice al Señor: Señor, si eres tú, como toda duda siempre. Normalmente le decimos al Señor, hay veces en ocasiones le decimos: Señor, dame una señal, mostrame que eres tú, mostrame que es verdad lo que me estás diciendo. Pero ese Dios lindo, maravilloso y misericordioso siempre te da una señal. Y entonces él le pregunta y le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué estaba pidiendo Pedro? ¿Y a Pedro quién le dijo que podía andar sobre las aguas? ¿A Pedro quién le dijo que tenía ese poder? ¿Qué había en el corazón de Pedro? ¿Qué le estaba pidiendo al Señor? Dame una señal, Señor, de la cual yo no pueda hacer. Dame una señal, Señor, que me indique que solo tú eres capaz de hacer. ¿Quién de ustedes ha podido andar sobre las aguas, mis hermanos? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba retando Pedro totalmente al Señor. Y Pedro simplemente le estaba diciendo: déjame ver que eres tú, Señor. Déjame ver que eres tú, Señor amado Dios, quien tiene ese poder de hacer que yo camine sobre las aguas, cuando eso es imposible. Eso es imposible. Y le dijo el Señor, verso 29. Ven. Aquí entra uno a pensar, iglesia, y uno dice: ¿qué estaba haciendo Jesús? Hay una cosa, iglesia, que en muchas ocasiones he explicado y le he dicho a las personas, que una de las cosas es que nosotros creemos que pedimos y que Dios tiene que obrar de inmediato. Y hay algo que tú tienes que tener claro, iglesia. Si Dios obrara de inmediato sobre tu vida, entonces no sería una petición, sería una orden de tu parte. Y Dios es soberano. Y Dios tiene un tiempo para todo. No lo olvides. Cuando Jesús dice: ven, uno podría llegar a pensar y uno dice: ¿cómo lo iba a hacer, Señor? ¿Cómo ibas a hacer eso? ¿Qué querías hacer, Señor? Demostrándole a Pedro si tú no tienes que demostrar nada. Solo tú tienes, Señor. Solo tú trabajas con aquellos que te creen, Señor. Pero en el mismo amor que tiene por nosotros, el Señor muchas veces nos permite ver cosas sobrenaturales, ver cosas que no pueden pasar, ver cosas que en la naturaleza no sería capaz yo de hacerlas, ni tú de hacerlas físicamente. Que uno se preguntaría, ¿cómo se dio esto? ¿Cómo pasó esto? ¿En qué momento? Es que esto es imposible que pasara. Esto no se podía dar, no, es que esto, o sea, no hay cómo. Donde uno dice, definitivamente esto es un milagro de Dios, está en la mano de Dios aquí metida.
Y Jesús tan lindo, uno pensaría desde ahí, desde su mente, desde su propio ser, uno diría, ya le estaba dando la orden a las aguas que sostuvieran a Pedro, que encargaran a Pedro. ¿Cómo las aguas iban a sostener a Pedro? Si Jesús vemos aquí que no le había dicho a las aguas, sosténganme a Pedro, que Pedro se va a parar sobre ustedes, no. Lo que sí tenemos que tener presente es que Jesús es Dios y que si Jesús tiene el poder para obrar todo, la palabra de Dios me habla que la tierra y toda su plenitud, la tierra y toda su plenitud es de Dios. Él tiene el poder y todo obedece y todo se rinde delante de Dios. 29 y le dice, ven, verso 29, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ustedes se imaginan cuando Pedro alzó los pies. Aquí tenía Pedro algo, iglesia. Pedro no saltó de la barca al agua. Lo más lógico era que Pedro se sentara en la barca o que alguien le ayudara a dar el paso. Pero Pedro tenía algo. Estaba en lugar firme de la barca, pero iba para un lugar no firme. Pedro iba a pasar de estar, de vivir en algo natural que era lógico, que al estar en una base de una barca, iba a pararse sobre algo que era ilógico. Ante la naturaleza era ilógico, pero Pedro tenía que cambiar la mentalidad, y es lo que Dios te dice a ti que cambies. Que Dios no te está diciendo que obres solo porque tú le pongas lógica creyendo que es natural que esté pasando eso en tu vida. Porque Dios te va a permitir hacer cosas sobrenaturales, ver cosas sobrenaturales. Pero Dios te dice, ven, avanza, camina, ven. Da el paso. Yo te lo dije, da el paso. ¿Y qué escuchas afuera? ¿Y qué hay afuera? ¿Qué te está hablando afuera? ¿Qué te está diciendo afuera? ¿Qué estás escuchando afuera cuando Dios te dijo que Él lo iba a hacer? Cuando tienes una palabra sobre tu vida que Dios lo dijo que lo iba a hacer. Entonces yo tengo que cerrar mis oídos a todo lo natural y empezar a escuchar la voz de Dios y decirle, Señor, tú lo dijiste, tú lo hablaste, tú lo profetizaste, tú me lo dijiste, Señor, yo lo voy a hacer de esa manera. Pedro había acabado de retar a Jesús. Pedro había acabado de decirle a Jesús, Señor, si eres tú. ¿Sabes, iglesia? ¿Sabes que hay ocasiones que oramos así? ¿Sabes que hay ocasiones que le decimos al Señor, déjame ver, Señor, si eres tú? Déjame ver tu poder, Señor. Déjame verte obrar, Señor. Déjame ver tu gloria, Señor. Y Dios te manda que hagas cosas sobrenaturales y tú tienes miedo, iglesia. Y Dios te repite en varias ocasiones y vuelve y te lo dice. Avanza, no temas. Ven, te dice el Señor. Ven, te dice el Señor. Hazlo. Me estás pidiendo algo sobrenatural. Hazlo, que yo quiero hacerlo. Yo quiero mostrarte que estoy contigo. Y dice la palabra de Dios, ven y desciende Pedro. Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Usted se imagina, iglesia, andando sobre las aguas? ¿Qué estaba pasando por la mente de Pedro? ¿Cómo estaba su parte emocional? Hay una cosa que sí era clara. De seguro Pedro estaba andando sobre las aguas, pero su mirada estaba fija en aquel que estaba dando la orden, diciéndole, ven. Y Pedro sostenía su mirada, y Pedro caminaba, y Pedro vivía algo sobrenatural, que solo Jesús estaba haciendo, que solo Jesús tenía el poder. Pedro podía ser el único que podía darse el honor de decirle al mundo entero, caminé sobre el agua. Pero mantenía su mirada puesta en Jesús. Mantenía su oído puesto a lo que él le dijo, ven. Él le estaba diciendo, hazlo, Pedro. Hazlo, yo te muestro que sí soy yo. Hoy el Señor te habla y te dice, ven,
Hazlo, yo te muestro que soy yo quien está contigo. Hazlo, yo te muestro que estoy escuchando tu oración. Hazlo, que soy yo el que te estoy predicando a través de este siervo. Que no quiero que dudes cuando oras, porque estoy escuchando lo que oras, porque quiero hacerlo sobre tu vida, porque quiero bendecir tu vida, porque dije que lo haría y lo voy a hacer. Por eso estás detrás de aquí, estás mirando a través de estas redes esta noche. Por eso nada pudo impedir que tú escucharas esta predicación. Porque el Señor te quiere bendecir. Porque el Señor te quiere mostrar que es Él el que te escucha. Es Él el que hoy te está hablando a través de este siervo y de su palabra. Es Él el que está hoy obrando y hablando a tu vida. Allí donde tú estás, el Señor te invita a que tú mantengas firme, a que no temas, a que te mantengas firme en lo que has creído, a que camines y avances en todo lo que tú has creído. Y dice la palabra de Dios que Pedro caminaba sobre las aguas. Pero, ojo iglesia, aquí verso 30, mire, como en el 29 caminaba tranquilo, caminaba bien, y todo lo que le pidió a Jesús que hiciera, Jesús lo hizo por él. Y aún Jesús mandó a lo natural a que obedeciera, mandó a lo natural a que fuera gobernado por lo natural que era Pedro, pero bajo la orden de lo sobrenatural que era Jesús, de la confianza que tenía Pedro de Jesús. La confianza que tenía Pedro en Jesús hizo que lo natural pasara a ser sobrenatural. Y eso será lo que pasará contigo. Cuando tu confianza, cuando tú avances, cuando tú le creas, cuando tú ores, cuando no dudes, cuando tú avances completamente en lo que Dios te dijo que hiciera, no mirando lo natural, no mirando lo que está a tu alrededor, no oyendo lo que te están diciendo. Cuando tienes esa confianza y le crees a Jesús, tú vas a trabajar y te vas a mover en lo sobrenatural. Pero al ver, 30, aquí está el pero al ver el fuerte viento, ¿qué fue lo que pasó? ¿De dónde quitó la mirada? ¿Qué dice? Al ver. ¿En qué se detuvo Pedro? ¿Cuándo se mantuvo Pedro en lo sobrenatural? Cuando el mundo estaba a los pies de Pedro. Cuando lo natural no podía vencer a Pedro. Cuando el agua no pudo hundir a Pedro. Cuando el agua no pudo ahogar a Pedro. Cuando lo natural no puede con tu vida. Cuando tú tienes la mirada puesta en Jesús. Cuando tú oras creyéndole a Jesús. Cuando tú avanzas creyendo y caminando en Jesús. En el instante en que tú quitas la mirada de Jesús. En que tu fe cae. En que entra el temor a tu vida. En ese instante, iglesia. En ese instante es donde lo natural vuelve a ser natural y vuelve a tener daño sobre tu vida. Es donde no podrás avanzar en lo natural. Ese es el pero grande que tenemos. El temor, el miedo, lo que nos muestra el enemigo afuera. Por eso la palabra me habla y me dice, pero al ver con sus ojos vio. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Acaso no dice que el pecado entra por los ojos? Que entra por los ojos la duda, que entra por los ojos el miedo, que entra por los ojos lo que el mundo, lo que la televisión, lo que todo me está hablando en este día, en esta noche. Que entra por los ojos. Lo que el enemigo está haciendo con este país, con muchos países. ¿Sabe algo, iglesia? Le voy a regalar mi concepto, iglesia. Creo que el enemigo es astuto con la cuestión del virus, porque aún eso ha llegado a traer muchas confusiones, muchos miedos, aparte de muertes que se está llevando gente, y de lugares que está cerrando, para que la gente no pueda buscar más a Dios, para que la gente no se pueda congregar más, para que la gente pierda la confianza en Dios. Hay una cosa de lo que yo digo, creo, y ojalá el Señor lo haga y así sea, y es lo siguiente. La palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Ojalá esta enfermedad y este virus pueda hacer reaccionar al mundo y pueda la gente entonces comenzar a buscar a Dios y empezar a buscar al Señor con fuerza y con intensidad. Ojalá esta palabra te mantenga firme en lo que Dios dijo que haría, porque lo va a hacer. No pierdas
No decaiga tu fe. No entres en temor por lo que estés viendo. Entonces todo está cerrando, entonces mi negocio se va a quebrar. No. Dios dijo que tú lo bendecía, te lo bendice. Entonces el fin del mundo está cerca, entonces ¿qué va a pasar? Hay una promesa de parte de Dios. Pues no te morirás hasta que Dios no la cumpla. Él es un Dios que no miente, iglesia. Vamos terminando, iglesia, dice la palabra de Dios. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo pasó de lo natural a lo sobrenatural? Desde el momento en que quitó la mirada de Jesús. Ahí fue. Desde el momento en que dejó de escuchar. ¿Por qué? Porque dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Le digo, iglesia, aquí va complementado una cosa con la otra. No solo estaba viendo cómo estaba venteando duro, sino que también estaba entonces escuchando. Porque si con solo estuviera viendo, ni siquiera se hubiera atemorizado. Es pensar que en la noche el mar es muy rebotado, es muy bravo, las olas son muy fuertes, los vientos son muy fuertes. Entonces ya él pasó de lo natural, de lo que estaba viendo, de lo que había pedido, a escuchar lo que la naturaleza estaba haciendo. Es natural que esa es la fuerza de ella, es natural que venteara de esa manera, es natural que podía pasar, aún también es natural que lo podía hundir y lo podía ahogar. Pero si tenía al que era creador de esas aguas, el creador de esos vientos, ¿por qué tenía que temer, iglesia? ¿Por qué tú tienes que temer cuando tú tienes realmente al que te dio la promesa? ¿Por qué tú tienes que temer aunque el mundo esté mostrando cosas que no son? ¿Por qué tienes que temer a lo que el Señor dijo que hicieras? Y entonces dice la palabra, al momento Jesús, en 30, parte B, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Sabía usted que esta es la oración más corta que existe en toda la Biblia? Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Nosotros muchas veces creemos, iglesia, en el convencimiento de cuando hacemos las oraciones. Pero si tu oración no va unido a tu pensamiento y no va unido a tus acciones, no hay fe, porque no obras con base en lo que crees. Una cosa es que Pedro le dijo, muéstrame si eres tú. Otra cosa es que en su acción fue donde falló. Entonces no es orar por orar, es orar creyendo lo que estoy diciendo, es orar viviendo lo que estoy diciendo de rodillas. Es que al pararme de rodillas, vaya y ponga por obra lo que le acabo de decir al Señor y lo que Dios me acaba de hablar. Es que esta noche tú ores creyendo una vez más lo que estás pidiendo. Pero es que cada que te congregues, que busques la palabra y Dios te habla, Dios, que es tu camino, a ti te va a decir por dónde te debes dirigir para llegar a esa bendición. ¿Qué le dijo Jesús? Ven. ¿Hacia dónde le dijo Jesús? ¿Acaso él le dijo, ve hacia allá, ve hacia acá al extremo? Le dijo, ven, ven. Lo llamaba hacia él. ¿Qué le decía? No quites, prácticamente le estaba dando, no quites tu mirada de mí. Escúchame que te estoy dando la orden de que vengas. Escúchame y sabe. Pedro caminó mientras sabía y conocía a quién lo estaba mandando. Pero cuando llegó otro y vino a robarle lo que él tenía dentro de él, fue el momento donde empezó a hundirse y terminó clamándole y pidiéndole al Señor, después de haber visto la gloria y el poder de Dios moverse en él mismo y a través de él mismo. Al momento Jesús extendió la mano y le dijo, hombre de poca fe. Y le hace la pregunta, ¿por qué dudaste? Si estabas tan bien, si creías, ¿por qué dudaste entonces? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te dejaste mover de los vientos fuertes? ¿Por qué te dejaste mover de lo que te dijeron? ¿Por qué te dejaste mover de cómo venías haciendo las cosas? Cuando yo ya te había hablado, cuando yo ya te había encaminado. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y uno dice, pero ¿cómo así, Señor? ¿Pero cómo es esto? Entonces uno dice, Señor, un propósito tuyo haber orado antes de ir a ellos.
Tú ya habías pedido y habías fortalecido en el poder para ir a enseñar. Si oras no creyendo, si oras y obras en lo que tú crees, esta enseñanza, gracias porque entonces oraremos y veremos tu gloria, Señor. Gracias porque las circunstancias, ni lo que me hablan, ni lo que mis ojos ven, quitarán de mi vida la confianza de lo que tú me hablaste y dijiste que me ibas a entregar. Gracias porque, Señor, entonces veré, Señor, con ojos sobrenaturales, porque tu palabra habla y muestra, Señor amado Rey, que vea lo que no es como si ya fuera, Señor. Entonces estoy viendo mi milagro hecho, Señor. Gracias por este mensaje, gracias por esta palabra, Señor. A todos aquellos que no han recibido a Cristo, hoy quiero hacerles una invitación. Aquellos que no tienen comunión con el Señor, aquellos que hoy quieren abrir sus corazones, pedirle perdón y unirse al Señor. Quiero que hoy en su corazón, con un corazón arrepentido, ustedes allí en el lugar donde están, ustedes le puedan decir esta noche al Señor. Quiero que repitas conmigo, diciéndoselo a Jesús, diciéndoselo a Jesús. En tu arrepentimiento quiero que repitas conmigo, dile: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que un día en esa cruz tú moriste por mis pecados. Es por eso que yo hoy vengo delante de ti, arrepentido, pidiendo perdón por todos los pecados que hasta este día yo he cometido. Hoy, Jesucristo, abro mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y hoy, Jesucristo, pido a ti que tu sangre preciosa me limpie de toda la maldad, que me escribas en el libro de la vida y de allí nunca me borres, que permitas que tu Santo Espíritu sea quien guíe mi vida hoy y para siempre. Porque hoy, Señor Jesús, me he arrepentido y he pedido perdón a ti, pues tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces sé que hoy me has perdonado y que hoy podría morir y al reino de los cielos contigo me iría. Gracias, Jesús, por amarme. Gracias, Jesús, por esperarme. Gracias, Jesús, porque hoy me has esperado para darme la salvación y la bendición a través de este mensaje. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, iglesia.